Nadie te dijo esto antes. Pero si lo entiendes hoy, tu vida financiera puede cambiar por completo. No eres solo una persona que trabaja. Eres una empresa. Y como cualquier empresa, estás creciendo o estás muriendo. El problema es que la mayoría de las personas nunca mide su crecimiento. Solo mide cuánto gana, pero no cuánto avanza. Y ahí está el error. Porque puedes ganar más dinero este año, y aún así estar más estancado que nunca. Hoy vas a descubrir algo incómodo, pero necesario. Si tu vida fuera una empresa, ¿invertirías en ti? Nadie te enseñó a verte como una empresa. Te enseñaron a trabajar, a cumplir horarios, a esperar un ingreso al final del mes, pero nunca a analizar tu propia vida con la misma lógica con la que se analiza un negocio. Y ahí comienza el problema. Porque cuando no entiendes cómo creces, tampoco entiendes por qué estás estancado. Piensa en esto por un momento. Cuando alguien analiza una empresa, no solo mira cuánto dinero genera hoy. Observa su crecimiento, su capacidad de expansión, su proyección a futuro. Busca señales de que esa empresa va en aumento, de que cada año es mejor que el anterior. Porque nadie quiere invertir en algo que apenas avanza. Nadie apuesta por una empresa que crece al 2% anual sabiendo que la inflación se va a comer ese crecimiento sin piedad. Sin embargo, eso es exactamente lo que millones de personas hacen con su propia vida. Aceptan crecer lentamente. Aceptan mantenerse en el mismo nivel durante años. Aceptan aumentos mínimos que apenas compensan el paso del tiempo. Y lo más preocupante es que ni siquiera se dan cuenta. Porque nadie les enseñó a medir su crecimiento personal como si fuera un activo. El mundo está lleno de personas que trabajan mucho, que se esfuerzan, que cumplen, pero que no crecen. Personas que confunden estabilidad con progreso. Que creen que mantenerse es avanzar. Que piensan que mientras no retrocedan, todo está bien. Pero en el mundo financiero, no crecer es perder. Y en la vida, funciona exactamente igual. El dinero que ganas hoy no es lo más importante. Lo verdaderamente importante es en quién te estás convirtiendo mientras lo ganas. Porque eso es lo que define tu crecimiento real. Eso es lo que determina si tu vida está avanzando o simplemente está repitiéndose. Este audiolibro no es sobre ganar más dinero de forma rápida. Es sobre entender algo mucho más profundo. Es sobre cambiar la forma en la que te ves a ti mismo. Dejar de actuar como alguien que solo trabaja por un ingreso y empezar a pensar como alguien que construye, que invierte, que crece. A partir de ahora, quiero que empieces a observarte de una manera distinta. No como una persona que tiene un empleo, sino como una estructura que genera valor. Como un sistema que puede mejorar, optimizarse y expandirse. Como una empresa. Y la pregunta que va a guiar todo lo que estás a punto de escuchar es simple, pero incómoda. Si tu vida fuera una empresa, ¿invertirías en ella? Capítulo 2. El error que no ves, trabajar sin crecer. Hay un error silencioso que está frenando a la mayoría de las personas, y no tiene que ver con cuánto ganan, ni con la economía, ni siquiera con las oportunidades que tienen enfrente. Tiene que ver con algo mucho más profundo y más peligroso, porque pasa desapercibido durante años. Ese error es trabajar sin crecer. Desde pequeños nos enseñaron que el objetivo era conseguir un buen empleo, mantenerlo y, con el tiempo, aspirar a ganar un poco más. Nos enseñaron a valorar la estabilidad, a evitar riesgos y a cumplir con lo que se espera de nosotros. Y aunque esa forma de pensar puede parecer lógica, tiene una falla enorme que casi nadie cuestiona. Confunde actividad con progreso. Puedes levantarte todos los días temprano, cumplir con tus responsabilidades, esforzarte, incluso sentirte cansado al final del día, y aún así no estar avanzando realmente. Porque el esfuerzo por sí solo no garantiza crecimiento. Solo garantiza desgaste. Ahora míralo desde otra perspectiva. Imagina una empresa que trabaja todos los días, que tiene ventas constantes, que mantiene sus operaciones en marcha, pero que después de 5 años sigue exactamente en el mismo nivel. No ha mejorado sus procesos, no ha aumentado significativamente sus ingresos, no ha innovado, no ha crecido. ¿Invertirías en esa empresa? Probablemente no. Porque entenderías que, aunque está funcionando,
no está avanzando. Y una empresa que no avanza, tarde o temprano pierde valor. Sin embargo, cuando se trata de tu vida, es muy fácil caer en esa misma trampa. Te acostumbras a la rutina, a cumplir, a repetir, a mantenerte. Y poco a poco empiezas a normalizar el hecho de no crecer. Te dices a ti mismo que todo está bien porque no estás peor que antes. Porque sigues teniendo ingresos. Porque puedes pagar tus gastos. Porque al menos no estás retrocediendo. Pero la realidad es otra. En un mundo donde todo cambia constantemente, donde los costos aumentan, donde las habilidades pierden valor si no se actualizan, no crecer es una forma lenta de retroceder. Es una pérdida que no se siente de inmediato, pero que con el tiempo se vuelve evidente. El problema es que nadie te enseñó a medir tu crecimiento. Te enseñaron a medir tu salario. Te enseñaron a contar dinero. Pero no te enseñaron a evaluar si eres más valioso hoy que hace un año. No te enseñaron a preguntarte si tus habilidades han mejorado, si tu capacidad de generar ingresos ha aumentado, si estás construyendo algo que pueda crecer contigo. Y sin esa medición, es imposible mejorar. Porque lo que no se mide, no se puede optimizar. Las empresas lo entienden perfectamente. Por eso analizan sus resultados constantemente. Revisan sus números, sus indicadores, su crecimiento. Saben que si no están mejorando, están perdiendo competitividad. Saben que el mercado no perdona el estancamiento. Pero tú no has estado jugando ese juego. Has estado jugando otro. Uno en el que lo único que importa es cumplir. Uno en el que el objetivo es llegar al final del mes. Uno en el que el crecimiento es opcional, cuando en realidad debería ser la prioridad. Y aquí es donde todo cambia. Porque en el momento en el que empiezas a verte como una empresa, ya no puedes permitirte trabajar sin crecer. Ya no puedes justificar años enteros sin evolución. Ya no puedes conformarte con pequeños avances que apenas compensan el paso del tiempo. Empiezas a hacerte preguntas diferentes. ¿Estoy generando más valor que antes? ¿Soy capaz de ganar más porque soy mejor o solo porque pasó el tiempo? ¿Estoy construyendo algo que pueda crecer o solo estoy manteniendo lo que ya tengo? Estas preguntas incomodan, pero también despiertan. Porque te obligan a salir del piloto automático. Y ese es el primer paso. Darte cuenta de que no se trata de cuánto trabajas, sino de cuánto creces con lo que haces. De entender que el verdadero progreso no está en la cantidad de esfuerzo, sino en la calidad de tu evolución. A partir de ahora, cada acción que tomes tiene que responder a una sola lógica. ¿Esto hace que mi empresa personal crezca o solo la mantiene ocupada? Porque estar ocupado no es lo mismo que avanzar. Y en el mundo real, el crecimiento no es opcional. Es la única forma de no quedarte atrás. Capítulo 2. Tu CAGR personal, la métrica que cambia todo. Hasta ahora has vivido midiendo tu vida con una referencia equivocada. Has puesto atención en cuánto ganas, en si tu ingreso sube o baja, en si puedes pagar tus gastos o darte ciertos gustos. Pero hay una métrica mucho más importante que casi nadie está observando. Tu crecimiento. En el mundo de las inversiones existe un concepto que separa a quienes entienden el juego de quienes solo participan sin dirección. Es una forma de medir si algo realmente está avanzando o simplemente se mantiene. Esa métrica no se enfoca en un momento específico, sino en el comportamiento a lo largo del tiempo. Ahora llévalo a tu vida. Imagina que tú eres un activo. No en el sentido superficial, sino en el sentido real. Eres algo en lo que se puede invertir, algo que puede generar valor, algo que puede crecer o quedarse igual. La pregunta es simple, pero poderosa. ¿Cuánto estás creciendo realmente cada año? No cuánto ganas hoy. No cuánto ganabas antes. Sino qué tan diferente es tu capacidad actual comparada con la que tenías hace 1, 2 o 5 años. Porque eso es lo que define tu verdadera evolución. Aquí es donde aparece tu CAGR personal. No necesitas fórmulas complicadas para entenderlo. Piensa en esto de manera sencilla. Si hoy ganas un poco más que el año pasado, pero tus habilidades son prácticamente las mismas, tu crecimiento es bajo. Si tu forma de generar ingresos no ha cambiado, si dependes de lo mismo, si no has construido nuevas fuentes,
entonces tu crecimiento es limitado. Y eso, a largo plazo, es un problema. Porque el crecimiento real no se trata solo de dinero. Se trata de capacidad. De cuánto puedes producir, de cuánto valor puedes ofrecer, de cuántas opciones tienes. Una persona que aumenta su capacidad de generar ingresos, aunque hoy no esté ganando mucho más, está creciendo. Una persona que gana un poco más pero sigue dependiendo de lo mismo, no lo está haciendo. El problema es que la mayoría de las personas vive en la ilusión del crecimiento. Reciben pequeños aumentos, cambian de empleo por un poco más de dinero, sienten que avanzan, pero en realidad su estructura sigue siendo la misma. No han desarrollado nuevas habilidades relevantes. No han creado sistemas. No han diversificado su forma de generar ingresos. Siguen siendo la misma empresa, con un ingreso ligeramente mayor. Y eso es exactamente lo que en el mundo financiero se consideraría un crecimiento débil. Si una empresa crece al 2 o 3% anual, no es atractiva. No genera interés. No representa una oportunidad real. Porque cualquier factor externo puede borrar ese crecimiento en poco tiempo. Es frágil. Es lento. Es insuficiente. Ahora piensa en esto con honestidad. ¿Tu crecimiento personal se parece más a ese 2% o a algo realmente significativo? Esta pregunta cambia todo, porque rompe la ilusión. Te obliga a dejar de mirar solo el resultado visible y a empezar a analizar la estructura que lo produce. Te obliga a entender que no se trata de cuánto tienes hoy, sino de hacia dónde te estás moviendo. Porque una persona que crece al 10, 15 o 20% anual en capacidad, en habilidades, en generación de valor, no se queda estancada por mucho tiempo. Es cuestión de tiempo para que sus resultados reflejen ese crecimiento. Pero una persona que crece lentamente, aunque hoy se sienta estable, está en una posición vulnerable. Porque cualquier cambio externo puede afectar su situación de forma directa. Y aquí es donde necesitas hacer un cambio importante. Dejar de pensar en ingresos como el objetivo principal y empezar a pensar en crecimiento como la prioridad. El ingreso es una consecuencia. El crecimiento es la causa. Si mejoras tus habilidades, si aumentas tu capacidad de generar valor, si construyes sistemas que no dependan solo de tu tiempo, tu crecimiento se acelera. Y cuando eso sucede, el dinero deja de ser un problema constante y se convierte en un resultado natural. Pero para que eso ocurra, necesitas empezar a medirte de forma diferente. No al final del mes, sino al final del año. No en cuánto ganaste, sino en cuánto mejoraste. No en lo que tienes, sino en lo que eres capaz de hacer hoy que antes no podías. Porque eso es lo que define tu verdadero crecimiento. Y a partir de ahora, cada decisión que tomes debería responder a una sola pregunta. ¿Esto aumenta mi CAGR personal o lo mantiene igual? Porque si no lo aumenta, en el fondo, te está dejando en el mismo lugar. Y en un mundo que no se detiene, quedarse en el mismo lugar es, en realidad, empezar a quedarse atrás. Capítulo 3. El problema del 2%, cuando avanzar no es suficiente. Hay algo que suena tranquilo, incluso aceptable, pero que en realidad es peligroso cuando se mantiene durante mucho tiempo. Es esa sensación de estar avanzando un poco, de mejorar ligeramente, de sentir que las cosas van bien aunque no haya un cambio real. Ese es el problema del 2%. No es un retroceso evidente. No es una caída brusca. Es algo mucho más silencioso. Es avanzar tan poco que, en la práctica, es como no avanzar. Es moverte, pero no lo suficiente como para cambiar tu situación. Es mejorar, pero no lo suficiente como para transformar tu vida. Y por eso es tan difícil de detectar. Porque no duele. No incomoda demasiado. No genera urgencia. Te levantas, trabajas, cumples, recibes tu ingreso, tal vez un pequeño aumento con el tiempo, y todo parece estar en orden. No hay caos, no hay crisis, no hay señales claras de que algo esté mal. Pero hay una pregunta que casi nadie se hace. ¿Este ritmo de crecimiento es suficiente para el tipo de vida que quiero construir? Porque aquí está la verdad que muchas personas evitan ver. El crecimiento lento tiene consecuencias. No inmediatas, no visibles al principio, pero inevitables con el paso del tiempo. Imagina dos caminos.
En el primero, una persona mejora un poco cada año. Aprende algo nuevo de vez en cuando, gana un poco más, pero su estructura sigue siendo prácticamente la misma. Su forma de generar ingresos no cambia, su mentalidad no evoluciona significativamente, su capacidad de crear valor se mantiene dentro de un rango limitado. En el segundo camino, otra persona decide crecer de forma intencional. Invierte en habilidades, busca oportunidades, construye sistemas, se expone a entornos que la obligan a mejorar. Tal vez no vea resultados inmediatos, pero cada año su capacidad aumenta de forma notable. Al principio, la diferencia entre ambos caminos es casi imperceptible, pero con el tiempo, se vuelve enorme. Y eso es lo que hace que el crecimiento sea tan importante. Porque no se trata solo del presente. Se trata del efecto acumulado de lo que haces año tras año. Ahora agrega un factor más a la ecuación: la inflación. El costo de vida no se mantiene. Todo aumenta. Los precios suben, los gastos crecen, el dinero pierde valor con el tiempo. Y si tu crecimiento personal no supera ese ritmo, en realidad estás perdiendo poder, aunque no lo sientas de inmediato. Esto cambia completamente la forma de ver el 2%. Porque ya no es crecimiento. Es una ilusión de avance. Es la sensación de que estás mejorando, cuando en realidad solo estás manteniendo el ritmo mínimo para no sentir que retrocedes. Pero en términos reales, no estás construyendo una ventaja, no estás generando una diferencia significativa. Y ahí es donde muchas personas pasan años enteros sin darse cuenta de lo que está ocurriendo. Se mantienen ocupadas, comprometidas, responsables, pero atrapadas en un crecimiento que no es suficiente para cambiar su realidad. El problema no es que no hagan nada. El problema es que hacen lo mismo. Y lo hacen una y otra vez, esperando resultados distintos. Aquí es donde necesitas hacer una pausa y ser completamente honesto contigo. Si mantienes el mismo ritmo que llevas hoy durante los próximos 5 años, ¿tu vida cambiaría de forma significativa? No lo que te gustaría que pasara. No lo que esperas. Sino lo que realmente es probable que ocurra si nada cambia. Esta pregunta es incómoda, pero necesaria. Porque rompe la inercia. Te obliga a dejar de pensar en el corto plazo y a empezar a ver el impacto real de tus decisiones a largo plazo. Te muestra que no basta con avanzar, si ese avance no te está llevando a ningún lugar diferente. Y aquí es donde aparece una idea que cambia todo. No necesitas trabajar más. Necesitas crecer mejor. Porque el crecimiento real no se trata de hacer más de lo mismo. Se trata de mejorar la forma en la que generas resultados. Se trata de aumentar tu capacidad, de multiplicar tu valor, de crear sistemas que te permitan avanzar de forma más eficiente. Una empresa no crece solo porque trabaja más horas. Crece porque optimiza, porque innova, porque encuentra formas de producir más valor con los mismos recursos. Y tú no eres diferente. Mientras sigas dependiendo únicamente de tu tiempo, mientras tu crecimiento esté limitado a pequeños incrementos, mientras no desarrolles nuevas formas de generar valor, tu avance será lento, aunque te esfuerces. El problema del 2% no es que sea malo en sí mismo. Es que te hace creer que es suficiente. Y cuando crees que es suficiente, dejas de buscar algo mejor. Dejas de cuestionarte. Dejas de mejorar. Dejas de expandirte. Te acomodas. Y en ese punto, el estancamiento ya no se siente como un problema. Se siente como normalidad. Pero la normalidad no siempre es progreso. A partir de ahora, necesitas cambiar tu referencia. Dejar de conformarte con pequeños avances y empezar a buscar un crecimiento que realmente haga una diferencia. Un crecimiento que no solo mantenga tu situación, sino que la transforme. Porque si no estás creciendo de forma intencional, lo más probable es que estés avanzando demasiado lento para llegar a donde quieres. Y ese es el tipo de error que no se nota al principio, pero que se paga caro con el tiempo. Si hasta este punto algo te hizo ruido, si te diste cuenta de que has estado avanzando, pero no creciendo realmente, entonces este contenido es para ti. Y antes de continuar, quiero pedirte algo muy simple. Suscríbete al canal y deja tu like. No es solo por apoyo, es porque este tipo de contenido necesita llegar a más personas que,
igual que tú, están listas para dejar de vivir en automático y empezar a tomar el control real de sus finanzas. Además, al suscribirte, te aseguras de no perderte lo que viene, porque en los siguientes capítulos vamos a entrar en la parte más importante, cómo cambiar esto de verdad, cómo dejar de crecer al mínimo, y empezar a construir una vida que sí avance. Ahora sí, continuamos. Capítulo 4. Cómo crecer al 10%, 15% o 20%, dejar de trabajar más y empezar a crecer mejor. Hasta este punto ya viste algo que la mayoría nunca cuestiona. No se trata de cuánto trabajas, ni de cuánto ganas hoy, sino de qué tan rápido estás creciendo. Y si tu crecimiento es bajo, no importa cuánto esfuerzo pongas, tu avance será limitado. Ahora viene la parte importante. ¿Cómo cambiar eso? Porque entender el problema no transforma tu vida. Lo que la transforma es lo que haces después de entenderlo. Y aquí es donde necesitas hacer un cambio clave en tu forma de pensar. Dejar de enfocarte en el esfuerzo y empezar a enfocarte en el crecimiento estratégico. La mayoría de las personas intenta mejorar su situación haciendo más de lo mismo. Trabajan más horas, buscan un ingreso extra, se esfuerzan el doble. Y aunque eso puede generar resultados a corto plazo, tiene un límite muy claro. Tu tiempo. No puedes trabajar indefinidamente más horas. No puedes duplicarte. No puedes sostener ese ritmo para siempre. Y por eso, ese tipo de crecimiento es lento y frágil. Las personas que realmente avanzan entienden algo distinto. No se preguntan cómo trabajar más. Se preguntan cómo volverse más valiosas. Porque cuando aumentas tu valor, el dinero deja de depender únicamente de tu tiempo. Y aquí es donde comienza el crecimiento real. Primero, necesitas desarrollar habilidades que el mercado valore. No cualquier habilidad. No algo que te guste solamente, sino algo que resuelva problemas reales y por lo que otras personas estén dispuestas a pagar. Habilidades que te permitan generar más impacto, tomar mejores decisiones, crear más valor. Porque tu ingreso no es más que un reflejo del valor que puedes ofrecer. Si tu valor no cambia, tu ingreso tampoco lo hará de forma significativa. Segundo, necesitas aprender a usar el apalancamiento. El apalancamiento es lo que permite crecer más rápido sin depender únicamente de tu esfuerzo directo. Puede ser tecnología, puede ser inversión, puede ser un negocio, puede ser cualquier sistema que te permita generar resultados sin estar presente todo el tiempo. Una persona que solo vende su tiempo crece lento. Una persona que aprende a apalancarse, acelera su crecimiento. Porque empieza a multiplicar sus resultados. Tercero, necesitas construir sistemas. Esto es lo que separa a alguien que avanza poco a poco de alguien que crece de forma constante. Un sistema es algo que funciona incluso cuando tú no estás pensando en ello todo el tiempo. Es una estructura que sostiene tu crecimiento. Puede ser un sistema de ahorro, un sistema de inversión, un sistema de generación de ingresos. Lo importante no es cuánto haces un día, sino qué tan consistente es lo que haces durante años. Porque el crecimiento real no es explosivo, es acumulativo. Y aquí es donde muchas personas se equivocan. Buscan resultados rápidos, cambios inmediatos, ganancias grandes en poco tiempo. Pero ese tipo de enfoque casi siempre termina en frustración, porque no está basado en crecimiento real, sino en expectativas. El crecimiento del 10, 15 o 20% anual no ocurre por suerte. Ocurre por diseño, por decisiones repetidas, por mejoras constantes, por una intención clara de avanzar. No necesitas hacer algo extraordinario de un día para otro. Necesitas dejar de hacer lo que no te hace crecer y empezar a hacer, de forma constante, lo que sí lo hace. Y aquí es donde todo se vuelve práctico. Cada decisión que tomas tiene un impacto en tu crecimiento. Lo que aprendes. Cómo usas tu tiempo. En qué inviertes tu dinero. Con quién te rodeas. Todo suma o resta. Si eliges actividades que no aumentan tu valor, tu crecimiento se estanca. Si eliges comodidad sobre evolución, tu progreso se vuelve lento. Si evitas lo que te incomoda, evitas lo que te hace mejorar. Pero cuando empiezas a tomar decisiones alineadas con tu crecimiento, todo cambia. Tal vez no de inmediato,
pero sí de forma inevitable. Porque estás construyendo algo más sólido. Estás dejando de depender del momento y empezando a construir una trayectoria. Y eso es lo que realmente importa. No lo que ganas este mes, sino quién estás siendo este año. No lo que logras hoy, sino lo que eres capaz de lograr mañana. El crecimiento real no se nota en un día. Se nota cuando miras hacia atrás y te das cuenta de que ya no eres la misma persona. Que sabes más. Que puedes más. Que generas más. Y en ese punto, el dinero deja de ser una preocupación constante. Porque ya no depende de una sola fuente, de una sola habilidad o de una sola oportunidad. Depende de ti. De tu capacidad. De tu crecimiento. De tu evolución. Y eso es algo que nadie puede quitarte. A partir de ahora, deja de preguntarte cuánto puedes ganar con lo que ya sabes. Empieza a preguntarte cuánto podrías generar si te conviertes en alguien que crece de verdad. Porque cuando cambias eso, todo lo demás empieza a cambiar también. Capítulo 5. De empleado a activo, convertirte en algo que genera valor. Hasta ahora has visto que el problema no es trabajar, sino no crecer. Has entendido que el ingreso es solo una consecuencia y que lo realmente importante es tu capacidad de generar valor. Pero hay un cambio aún más profundo que necesitas hacer si quieres avanzar de verdad. Dejar de verte como alguien que cumple una función y empezar a verte como un activo. La mayoría de las personas vive desde una identidad limitada. Se definen por su puesto, por su empleo, por lo que hacen día a día. Soy esto, trabajo en esto, me dedico a esto. Y sin darse cuenta, esa forma de verse los encierra en una estructura fija. Porque cuando te ves como una función, solo buscas mejorar dentro de esa función. Pero cuando te ves como un activo, todo cambia. Un activo tiene la capacidad de generar valor. Puede mejorar, puede expandirse, puede producir más con el tiempo. No depende de una sola forma de operar. No está limitado a un solo contexto. Evoluciona. Y eso es exactamente lo que necesitas convertirte. Ahora piensa en esto. Una empresa valiosa no depende de una sola persona, de un solo cliente o de una sola fuente de ingresos. Tiene estructura. Tiene sistemas. Tiene capacidad de adaptarse y crecer. Por eso es atractiva, por eso genera interés, por eso se expande. Pero una empresa débil depende de todo. Depende del día a día. Depende del esfuerzo constante. Depende de condiciones externas. Si algo cambia, se ve afectada inmediatamente. La pregunta es incómoda, pero necesaria. ¿Tu vida se parece más a una empresa sólida o a una frágil? Porque si dependes únicamente de tu tiempo, de un solo ingreso, de una sola habilidad, entonces no eres un activo fuerte. Eres una estructura vulnerable. Y eso no significa que estés haciendo algo mal. Significa que aún no has construido algo que pueda sostenerse y crecer contigo. Convertirte en un activo implica cambiar la forma en la que tomas decisiones. Dejar de pensar en lo inmediato y empezar a pensar en lo que construyes. Por ejemplo, cuando aprendes algo nuevo, ¿lo haces solo para cumplir con una tarea o para aumentar tu capacidad a largo plazo? Cuando ganas dinero, ¿lo usas solo para gastar o para crear algo que pueda seguir generando valor? Cuando tomas una oportunidad, ¿la eliges por comodidad o por crecimiento? Estas pequeñas decisiones, repetidas durante el tiempo, son las que definen si te conviertes en un activo o te quedas en una función. Y aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas. Porque es más fácil mantenerse en lo conocido. Es más fácil hacer lo que ya sabes hacer. Es más cómodo no cuestionarte. Es más sencillo seguir el mismo camino. Pero lo cómodo casi nunca te hace crecer. Y lo que no crece, pierde valor. Ahora imagina otra posibilidad. Empiezas a desarrollar habilidades que no dependen de un solo lugar. Aprendes a generar ingresos de distintas formas. Construye sistemas que funcionan más allá de tu presencia constante. Te vuelves alguien que puede adaptarse, que puede moverse, que puede crear valor en diferentes contextos. En ese momento, ya no eres solo alguien que trabaja. Eres alguien que genera. Y esa diferencia lo cambia todo.
Porque ya no estás limitado a lo que te pagan. Estás conectado a lo que puedes producir. Ya no dependes de una oportunidad. Puedes crear oportunidades. Ya no estás atado a una estructura externa. Empiezas a construir la tuya. Este cambio no ocurre de un día para otro. No es un salto repentino. Es un proceso. Empieza con conciencia. Sigue con decisiones. Se consolida con consistencia. Y poco a poco, sin darte cuenta, dejas de ser alguien que solo cumple y te conviertes en alguien que construye. Y cuando llegas a ese punto, algo cambia dentro de ti. Dejas de buscar seguridad en lo externo y empiezas a construirla desde dentro. Porque sabes que, pase lo que pase, tienes la capacidad de generar valor, de adaptarte, de crecer. Y eso es mucho más poderoso que cualquier ingreso fijo. A partir de ahora, cada vez que tomes una decisión, hazte una pregunta simple. ¿Esto me convierte en un activo más fuerte o me mantiene igual? Porque esa es la diferencia entre vivir dependiendo y vivir construyendo. Y cuando empiezas a construirte a ti mismo como un activo, tu vida deja de girar alrededor del dinero, y el dinero empieza a girar alrededor de lo que eres capaz de crear. Capítulo 6. Tu sistema de crecimiento: medir, ajustar y acelerar. Hasta aquí ya entendiste algo que cambia completamente las reglas del juego. No se trata de trabajar más, ni de ganar un poco más, sino de crecer de forma intencional. Pero hay un problema que sigue presente en la mayoría de las personas. No tienen un sistema. Y sin un sistema, el crecimiento depende del estado de ánimo, de la motivación o de las circunstancias. A veces avanzas, a veces te detienes, a veces sientes que estás haciendo mucho, pero no hay una dirección clara ni una forma real de saber si estás mejorando. Las empresas no funcionan así. No dependen de cómo se sienten para crecer. Tienen métricas, tienen procesos, tienen indicadores que les dicen exactamente si están avanzando o no, y si algo no funciona, lo ajustan. Eso es lo que necesitas en tu vida. Un sistema de crecimiento personal. No algo complicado, no algo técnico, sino una forma clara de medir si realmente estás avanzando o solo estás ocupado. Porque si no mides tu crecimiento, es muy fácil engañarte. Es muy fácil pensar que estás mejorando cuando en realidad estás repitiendo lo mismo con más esfuerzo. Y aquí es donde empieza todo. Primero, necesitas definir qué significa crecer para ti. No en términos abstractos, sino en cosas concretas. Tu capacidad de generar ingresos, tus habilidades, tu conocimiento, tu disciplina, tu forma de tomar decisiones. Todo eso forma parte de tu empresa personal. Si eso mejora, estás creciendo. Si eso se mantiene igual, estás estancado. Segundo, necesitas medirlo. No necesitas números complejos. Necesitas claridad. Por ejemplo, ¿ganas más porque eres más valioso o porque cambiaste de lugar? ¿Puedes generar ingresos de más de una forma? ¿Tienes más control sobre tu dinero que hace un año? ¿Aprendiste algo que realmente aumente tu capacidad? Estas preguntas son tus indicadores. No perfectos, pero suficientes para darte una señal real. Tercero, necesitas revisar. Las empresas no esperan años para ver si algo funcionó. Revisan constantemente. Ajustan. Corrigen. Porque entienden que el crecimiento no es automático. Y tú tampoco puedes esperar demasiado tiempo para darte cuenta de que algo no está funcionando. Si pasan meses y sigues en el mismo punto, algo necesita cambiar. No tu esfuerzo, sino tu enfoque. Cuarto, necesitas eliminar lo que no aporta crecimiento. Esto es más importante de lo que parece. Porque muchas veces no es que te falte hacer más cosas, es que estás haciendo cosas que no te hacen avanzar. Actividades que te mantienen ocupado pero no te desarrollan. Hábitos que consumen tu tiempo sin generar valor. Decisiones que te mantienen en lo cómodo, pero te alejan de lo que podría ser. Si no haces espacio para crecer, el crecimiento no entra. Y finalmente, necesitas consistencia. Porque el sistema no funciona si lo usas una vez y lo abandonas. Funciona cuando lo aplicas de forma continua, cuando te observas, cuando ajustas, cuando decides mejorar incluso cuando no tienes ganas.
Ahí es donde el crecimiento deja de ser una intención y se convierte en una realidad. Y aquí es donde todo empieza a acelerarse. Porque cuando tienes un sistema, ya no dependes de la motivación. No necesitas sentirte listo. No necesitas esperar el momento perfecto. Sabes qué hacer, sabes qué medir, sabes qué ajustar. Tu crecimiento deja de ser aleatorio. Se vuelve predecible. Y eso es lo que cambia el juego. Porque cuando puedes predecir tu crecimiento, puedes proyectar tu vida. Puedes saber que, si mantienes ese ritmo, tu situación va a ser distinta en 1, en 3 o en 5 años. Y eso genera algo que la mayoría de las personas no tiene. Dirección. Ya no estás reaccionando a lo que pasa. Estás construyendo lo que viene. Pero todo comienza con algo simple. Dejar de vivir sin medir. Y empezar a vivir con intención. A partir de ahora, no se trata solo de hacer más. Se trata de hacer lo que realmente te hace crecer. Y asegurarte de que ese crecimiento se mantenga. Porque cuando tienes un sistema, tu evolución deja de depender del azar. Y empieza a depender de ti. Capítulo 7. El cambio definitivo. Dejar de medir dinero y empezar a medir crecimiento. Después de todo lo que has escuchado, hay una idea que resume todo este proceso. Una idea simple, pero que cambia por completo la forma en la que ves tu vida financiera. No se trata de cuánto ganas. Se trata de cuánto estás creciendo. Durante años, la mayoría de las personas ha tomado decisiones basadas en el dinero inmediato. Elegir lo que paga más hoy, aunque no aporte nada a largo plazo. Mantenerse en lo cómodo, aunque no haya evolución. Buscar estabilidad, aunque eso signifique quedarse en el mismo lugar. Y ese enfoque tiene un límite. Porque el dinero que ganas hoy puede desaparecer. Puede cambiar. Puede detenerse. Pero lo que eres capaz de hacer, lo que sabes, lo que has construido dentro de ti, eso se queda contigo. Eso es lo que realmente sostiene tu vida. Aquí es donde ocurre el cambio definitivo. Cuando dejas de ver el dinero como el objetivo, y empiezas a verlo como el resultado. Porque cuando haces ese cambio, empiezas a tomar decisiones completamente distintas. Dejas de preguntarte ¿cuánto voy a ganar con esto? Y empiezas a preguntarte ¿en quién me voy a convertir si hago esto? Y esa sola pregunta transforma todo. Porque te obliga a pensar más allá del corto plazo. Te obliga a salir de la urgencia. Te obliga a construir algo que no se ve de inmediato, pero que tiene un impacto mucho mayor con el tiempo. Empiezas a elegir lo que te hace crecer, incluso si no paga más al principio. Empiezas a invertir en ti, aunque no haya una recompensa inmediata. Empiezas a tomar decisiones que no todos entienden, pero que tienen sentido para tu evolución. Y poco a poco, sin darte cuenta, tu vida empieza a cambiar. No de forma abrupta, no con un salto repentino, sino de manera constante. Tu forma de pensar mejora. Tu capacidad aumenta. Tus oportunidades se multiplican. Y en ese punto, algo importante ocurre. El dinero deja de ser una preocupación constante. Porque ya no depende de un solo ingreso, de un solo lugar o de una sola oportunidad. Depende de lo que eres capaz de generar. Depende de tu crecimiento acumulado. Depende de todo lo que has construido en el proceso. Y eso te da algo que pocas personas tienen. Libertad real. No la libertad superficial de no trabajar, sino la libertad de saber que puedes generar valor en cualquier situación. Que puedes adaptarte, que puedes crear, que puedes avanzar sin depender completamente de factores externos. Pero este cambio no ocurre por accidente. Ocurre cuando decides hacerlo. Cuando decides dejar de medir tu vida por lo que tienes hoy, y empiezas a medirla por lo que estás construyendo para mañana. Cuando decides dejar de conformarte con pequeños avances, y empiezas a buscar un crecimiento que realmente haga una diferencia. Cuando decides dejar de actuar como alguien que solo recibe, y empiezas a actuar como alguien que crea. A partir de ahora, cada vez que mires tu vida financiera, no te preguntes cuánto ganaste este mes. Pregúntate algo más importante. ¿Soy más valioso hoy que hace un año? ¿Tengo más capacidad, más opciones, más herramientas? ¿Estoy construyendo algo que puede crecer
¿O solo estoy manteniendo lo que ya tengo? Porque esas respuestas son las que realmente importan. El dinero es visible. El crecimiento es invisible, hasta que se vuelve imposible de ignorar. Y cuando llegas a ese punto, ya no necesitas perseguir resultados. Los resultados empiezan a seguirte a ti, porque te convertiste en alguien que crece. Y eso cambia todo. La decisión que lo cambia todo. Hay momentos en la vida en los que no necesitas más información, necesitas una decisión. Ya entendiste el error. Ya viste la diferencia entre trabajar y crecer. Ya sabes que tu vida funciona como una empresa, y que esa empresa puede expandirse o quedarse igual. Ahora todo se reduce a algo mucho más simple. ¿Qué vas a hacer con esto? Porque puedes escuchar todo este contenido, sentir motivación por un momento, incluso estar de acuerdo con cada idea, y aún así volver a lo mismo. Volver a la rutina, a las decisiones automáticas, a medir tu vida por el dinero inmediato. Eso es lo que hace la mayoría. No porque no puedan cambiar, sino porque no deciden hacerlo. El crecimiento no ocurre cuando entiendes algo. Ocurre cuando actúas diferente. Y no necesitas cambiar todo de un día para otro. No necesitas una transformación radical. Necesitas algo más poderoso que eso. Necesitas dirección. A partir de hoy, cada decisión que tomes puede alinearse con una sola idea. Crecer. No perfecto. No rápido. Pero constante. Elegir aprender en lugar de solo cumplir. Elegir mejorar en lugar de repetir. Elegir construir en lugar de solo mantener. Porque esas pequeñas decisiones, sostenidas en el tiempo, son las que crean un cambio real. Y aunque hoy no lo veas de forma clara, ese cambio ya empieza a ocurrir en el momento en el que decides hacerlo. No necesitas esperar a tener más dinero. No necesitas esperar el momento ideal. No necesitas que todo esté listo. Necesitas empezar. Con lo que tienes. Con lo que sabes. Con lo que eres hoy. Porque tu crecimiento no depende de las condiciones. Depende de tu decisión de avanzar. Y aquí es donde quiero que te detengas un momento. Piensa en tu vida como una empresa. No como algo lejano, sino como algo real. Una empresa que tiene potencial. Una empresa que puede crecer. Una empresa que puede generar más, expandirse, evolucionar. Pero que también puede quedarse igual, si no se dirige. Ahora hazte una última pregunta. Si esta empresa fuera tuya, ¿la dejarías crecer sola o empezarías a construirla de verdad? Porque esa empresa eres tú. Y a partir de hoy, tienes dos caminos. Seguir como hasta ahora. O empezar a crecer de forma intencional. No hay respuesta correcta o incorrecta. Pero sí hay consecuencias. Y lo más importante es esto. No necesitas ser perfecto para avanzar. Solo necesitas dejar de ser el mismo. Porque en el momento en el que decides crecer, aunque sea un poco, aunque sea lento, tu vida ya no vuelve al mismo lugar. Y eso es el inicio de todo. Si este audiolibro cambió tu forma de ver el dinero, entonces no te quedes aquí. Porque hay dos ideas que pueden llevar esto aún más lejos, y te las estoy dejando en pantalla. Una te va a mostrar cómo dejar de estar estancado aunque ganes poco. Y la otra te va a enseñar el sistema que hace que el dinero deje de desaparecer sin darte cuenta. Haz clic en uno de esos videos. Porque esto no termina aquí. Y si este contenido te aportó valor, suscríbete. Porque aquí no se trata solo de dinero. Se trata de convertirte en alguien que crece.